Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios Altísimo me los bendiga. Agradecemos al Señor la oportunidad que Dios nos da de poder servir en esta oportunidad, en la predicación de la meditación del martes de 11 de mayo que corresponde, mis amados hermanos. El tema que vamos a tratar de desarrollar hoy, o el temita es, no perdamos la esperanza. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros? Verdaderamente enseñarnos que son tiempos en donde tenemos que más bien fortalecer nuestra esperanza. Pero primero que todo vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta hora te damos la gloria y la honra que solo tú, Señor, te mereces. Gracias te damos por toda tu fidelidad, toda tu misericordia y tu bondad. Oramos para que tú nos dirijas a través de tu palabra y podamos entender, Señor, que solamente a través de ella nuestras vidas pueden ser edificadas y bendecidas, consoladas y guiadas también. Gracias te damos, Señor. En tus manos encomendamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces el tema que vamos a comenzar a desarrollar es no perdamos la esperanza. Está basado en Job, capítulo 13, versos 15 y 16, el capítulo 14, 1 y 2 y 14 al 17. Como propósito, vamos a decir que nos encontramos esperanza cuando caminamos con nuestro Señor en la vida y en la muerte. También, entonces, con eso queremos enseñar, mi amado hermano, que es mejor someternos a la voluntad de Dios y a lo que Él ha determinado en su palabra, que verdaderamente, mi amado hermano, alejarnos de Él y apartarnos de sus caminos. Como introducción les traigo una ilustración. Es un hecho verídico. Dice que en 1965, el aviador de la Marina, James B. Stockdale, llegó a ser el primer piloto americano derribado durante la guerra de Vietnam. Dice la historia que pasó 7 años como prisionero del Vietcong. Frecuentemente fue torturado en un intento de quebrantarlo y conseguir que denunciara la intervención estadounidense en Vietnam. Fue encadenado día tras día con las manos encima de su cabeza para que no pudiera ni matar los zancudos. Su captor quebró la pierna izquierda de Stockdale y nunca la encajó, resultando que ya no podía doblar su rodilla. Para colmo de males, lo mantuvieron aislado, lejos también de los prisioneros americanos, donde solamente le permitían ver a sus guardias e interrogadores. Ahora, ¿por qué traemos esta ilustración? Usted puede decir, bueno, ¿qué hombre más valiente? ¿Cómo habrá hecho? ¿Saben? La pregunta surge, ¿cómo podría un hombre vivir 7 años bajo ese tratamiento tan cruel? Stockdale, cuando lo pudieron sacar de ahí, mis hermanos, afirmó que fue la esperanza lo que lo mantuvo vivo. La esperanza de algún día regresar a su hogar. La esperanza de que el día siguiente pudiera ser el día de su liberación. Sin esperanza, mis hermanos, sabía que él moriría, como sí sucedió con muchos de sus compañeros. Si usted está perdiendo la esperanza, recuerde que la esperanza se obtiene caminando con Dios, con nuestro Señor, por la vida cotidiana y también aún más allá. Resistamos, mi amado hermano, verdaderamente sometámonos a la voluntad del Señor, verdaderamente para que nosotros continuamente estemos mirando al Señor en toda circunstancia. Eso es importante entenderlo. Vamos a trabajar sobre 2 puntos. 3 principios, primero, para mantenernos firmes. Ese es el primer punto. Y el segundo, 3 principios también para caminar con el Señor. Entonces vamos rápido para aprovechar con el tiempo. Entonces, el primer aspecto que vamos a ver dentro de esos primeros 3 principios para mantenernos firmes es, hay que confiar completamente en Dios cuando estemos aún cara a cara ante la muerte. Hasta los momentos más difíciles, mis amados hermanos, tenemos que confiar en Dios. Es nuestro único refugio. ¿Saben? Los amigos y la esposa de Job lo acusaron falsamente de que él vivía en pecado, haciéndole acceder a sus demandas. ¿Saben? Ahí en Job capítulo 11, versos 14 y 20, vea lo que dice aquí. Dice aquí la palabra del Señor en el verso 14. Dice el Señor así, Job 14,
Job 11, 14 dice la palabra de Dios: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces, importante entender, mis hermanos, en el verso 20 dice: para siempre serás más fuerte que él, dice, y él se va, demudará su rostro y le despedirás. Entonces, él ve en este caso, mis hermanos, que este hombre estaban tratando de que él accediera a todo lo que los amigos le estaban diciendo falsamente. Importante, mis hermanos, indicar que aunque Job consideraba entregarse a la desesperación, a él, ¿sabe qué fue lo que lo mantuvo verdaderamente firme en el Señor? La esperanza de que todo eso iba a pasar y que verdaderamente, mi amado hermano, iba a ver nuevamente lo que Dios tenía para su vida. Dice Job capítulo 13, versos 15 y 16, dice el Señor en su palabra de esta manera: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Él, a pesar de que lo estaban tratando injustamente, él verdaderamente entendía una cosa: que su esperanza verdaderamente tenía que estar viva en Dios, en lo que él tenía para él. Y vemos, mis hermanos, cómo verdaderamente esos hombres, los amigos de Job, lo estaban tratando mal a él, pero vea lo que decía Dios de él. Dice Job 1:1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre, dice, y era este hombre, primero, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, podemos entender aquí algo interesante. Dios tiene un pensamiento de nosotros y los hombres otro. Posiblemente estos hombres decían: algo hizo Job, por lo cual le cayó toda esta calamidad. Pero al final podemos entender, mi amado hermano, que Dios permitió esto para ver verdaderamente de qué estaba hecho Job. Nos damos cuenta que al final, pues, Dios le restituyó todo lo que él tenía. Entonces, en cuanto a esto, mis hermanos, es importante entender que Job siempre tuvo esa confianza con Dios. Como segundo principio, seamos realistas. En cuanto a las limitaciones de la vida humana breve, dice Job capítulo 14, verso 1. Dice la palabra de Dios: el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. ¿Saben? Una de las cosas que Job entendía era que la vida del hombre es, como lo dice aquí la palabra del Señor, como una flor que es cortada. Por eso él trataba de mantener siempre una comunión estrecha con Dios. Aún a pesar de que le estaban sucediendo todas esas circunstancias, que posiblemente él no las entendía, porque él era un hombre, como lo dice la palabra de Dios, era perfecto, era recto, temeroso de él. Él, mi amado hermano, al final dice en su momento, dice en un versículo bíblico, dice: recibiremos de Dios el bien y no el mal. Entonces, cuando tenemos esto, hay respuesta para todo y hay una esperanza que debemos de mantener a través de las promesas de Dios y su palabra. Entonces vemos esta parte. Dios nunca promete una vida perfecta, como lo acabamos de leer. Por eso debemos de entender, mis amados hermanos, que nosotros somos pasajeros en esta tierra. Nada más, como lo dice la palabra de Dios allá en Pedro, somos peregrinos y extranjeros. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo 103. Vamos un momento ahí donde dice la palabra de Dios. Salmo 103, dice el Señor en su palabra de esta manera. Salmo 103, 14 al 17. Con esto, ¿qué quiere decirle, mis hermanos? Que nosotros verdaderamente debemos de pensar siempre en esto. Dice Salmo 103, de 14 al 17. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos.
¿Qué quiere hacerlos enseñar el Señor a entender con esto, mis hermanos? Vivir una vida dependientes de la misericordia de Dios. Dice el Salmo 63:3, una cita bíblica preciosa, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Entonces, entendamos, mis hermanos, que la misericordia de Dios verdaderamente es la que nos sostiene a nosotros, porque por la misericordia de Dios también el Señor nosotros nos lo da como verdaderamente nosotros lo merecemos por nuestra humanidad pecaminosa. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 40, de 6 al 8. Dice el Señor así, Isaías 40, del 6 al 8, dice, voz que decía, da voces y no respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabe qué es lo que va a permanecer a usted el día que usted se vaya de esa tierra? Lo que Dios hizo por usted en la cruz de Calvario. Ahí podemos decir que permanece la palabra de Dios, que nos vamos a ir a la presencia de Dios. Y si no sucede eso, pues también lo que estamos esperando es su pronta venida. Mi pregunta es, mi amado hermano, ¿piensa usted en esto? ¿Piensa usted en la venida del Señor? El entendimiento verdaderamente que la vida es breve, mi amado hermano, nos debe inspirar a aprovechar bien el tiempo y las oportunidades para vivir por Cristo. Entonces, entendemos esta parte. Tenemos que prepararnos siempre para la eternidad e impactar a los que están en nuestro alrededor. Dice Filipenses capítulo 3, 13 al 14, dice el Señor en su palabra, de esta manera. Filipenses capítulo 3 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, siempre tenemos que estar preparados, mi amado hermano, para poder alcanzar esa meta. ¿Cuándo va a ser esa meta? Bueno, dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, verso 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta el día del Señor. Mi amado hermano, ya dejamos de correr. Ya el Señor nos va a transformar completamente en nuestras vidas y podemos entender que valió la pena vivir la vida conforme a la voluntad de Dios mientras estamos en vida. Ahora, el último principio de este aspecto, hemos de considerar la muerte como un paso a la presencia de nuestro Salvador amoroso y compasivo. Como creyentes, mi amado hermano, no debemos de temer la muerte. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 15. Dice el Señor de esta manera. Vamos a ver. Dice el Señor así, 2 Corintios 5, verso 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, aunque ausentes o presentes, serle agradables. Entonces, este era el pensamiento del apóstol Pablo, mis amados hermanos, y también él nos daba el pensamiento que realmente, al final, presentes o ausentes, en todo tiempo somos verdaderamente, dice la palabra de Dios, debemos serle agradables al Señor. Algo importante entender de esto que el Señor tiene, verdaderamente, mi amado hermano, que Él quiere que nosotros pasemos la eternidad con Él. Él anhela que nosotros estemos con Él. En ese tiempo, mientras el Señor quiere esperar todo ese tiempo, dice la palabra de Dios que Él no retarda su promesa, con tal de que otras personas le conozcan también. Dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 14, cita de una promesa que Dios tiene. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Dice, voy pues a prepararles lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿cuál es la promesa de Dios o de Cristo? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, ahora, vemos, mis amados hermanos, que verdaderamente
el sufrimiento de Job, verdaderamente él lo único que estaba esperando es que él un día pudiera estar delante de su presencia. Eso lo leemos en Job capítulo 14, verso 15. Ahora, el segundo punto, vamos a aprender 3 principios para caminar con el Señor, que quizás usted y yo ya lo sepamos, pero necesitamos refrescarlo o aplicarlo en nuestras vidas si no lo hemos hecho. El primer aspecto que vamos a valorar, mis hermanos, es, en esos 3 principios de caminar con el Señor, es que lo primero es caminar con el Señor significa pasar tiempo en su presencia diariamente. Al tener diariamente un espacio para el estudio bíblico, la oración y la adoración, es decir, congregarnos, también sentiremos la presencia de Dios, mis hermanos, mientras le buscamos activamente. ¿Saben qué es lo que va a producir en mi vida? Esa fe. Fe, mi amado hermano, necesaria para agradarle a Él en medio de los tiempos difíciles. Dice la palabra de Dios, ahí Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También encontramos ahí en Hebreos, dice la palabra del Señor en el capítulo 4, dice algo muy interesante. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo dice el Señor que nos acerquemos? Confiadamente. Ahora, que debemos de entender, mis hermanos, que al buscar al Señor, descubriremos que en nuestro corazón va a arder compasión. ¿Sabe quién le sucedió eso? A los discípulos. Dice Lucas capítulo 24, versos 32. Ya cuando ya estaba al final, el Señor estaba con los apóstoles enseñando las últimas lecciones para poder desarrollar el ministerio, y él decía, los apóstoles decían esto. Dice, ve qué interesante, Lucas 24, 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, qué lindo es saber, verdaderamente, mi amado hermano, que nuestro corazón va a arder estando en su presencia, como dice aquí la palabra de Dios, mientras Él nos hablaba en el camino. Es decir, quizás lo vamos a representar en nuestra vida. Tenemos que dejar que Dios nos hable en todas circunstancias mientras andemos en nuestras vidas, en el camino. Y cuando nos abre las escrituras, también tener ese ardor, porque verdaderamente le queremos conocer y amar cada día más y más. Ahora, segundo principio, caminar con el Señor significa que pasemos tiempo también en su servicio. Caminar con el Señor, mi amado hermano, en lo primero nos enseña a que debemos de, en su servicio, a aprender a seguir sus pasos. Dice 1 Pedro 2:21. Tenemos que aprender a seguir los pasos de Jesucristo en su servicio, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro, capítulo 2, versos 21. De esta manera, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y Él nos enseña, mis hermanos, en los versículos siguientes, la manera como Él actuaba en medio de este mundo. Entonces, tenemos que aprender a servir al Señor de acuerdo a su ejemplo. Y entendiendo también, mis hermanos, que hemos de usar el tiempo sabiamente, sirviendo a otros, contando a otros las buenas nuevas de Jesucristo. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 5, versos 14 al 17. El Señor lo habla de esta manera. Dice así, Efesios capítulo 5, 14 al 17, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, estando en ese servicio del Señor, mis amados hermanos, podemos entender esa parte. Ahora, ¿cómo vamos a servir al Señor también? Alentando a otros hermanos. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Tesalonicenses 5:14, una palabra muy linda, dice,
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, para que seáis pacientes con todos. Entonces, ese es el trabajo que Dios quiere. Primero tenemos que seguir sus pasos, siguiendo su ejemplo, contando a otros que verdaderamente necesitamos de Él. También necesitamos, mi amado hermano, comenzar a aplicar hábitos en mi vida que me están robando el tiempo de un verdadero servicio al Señor. Y lo otro que le podemos comentar aquí es que realmente Dios desea que nosotros alentemos a los que están de poco ánimo. Tercer y último principio: caminar con el Señor significa que pasamos tiempo en su consuelo. Al pasar el tiempo, mi amado hermano, recordando y recontando lo maravilloso que será nuestro hogar eterno, nuestro corazón será consolado, y también el corazón de nuestros seres queridos. ¿Saben? Romanos capítulo 8, dice el Señor algo muy bonito. Dice el Señor así: recordando esas promesas, mis hermanos, que Dios tiene para con nosotros, el Señor nos quiere recordar algo muy interesante. Sí, vamos a pasar tribulaciones, las estamos pasando, creo que todos, pero dice la palabra de Dios en el verso 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros que ha de manifestarse. Entonces el apóstol Pablo habla sobre esto, que realmente tenemos de entender, mis amados hermanos, que quizás sentimos que las pruebas y las tribulaciones son muy duras y que realmente nos están haciendo perder la esperanza. Pero cada vez que usted sienta que pierde la esperanza, ponga en su mente y en su corazón esos pensamientos de la palabra de Dios que le van a mantener a usted viva esa esperanza delante de Dios. Entonces, importante entender, mis hermanos, que Dios sabe exactamente dónde nos encontramos y en cuáles circunstancias. Y Él anhela recibirnos y consolarnos. Está tan cerca como una oración. Dice Hebreos, ya lo habíamos leído en Hebreos capítulo 4, pero vamos a leer 14 y 15. Dice el Señor así: Hebreos capítulo 4, versos 14 y 15. Dice el Señor así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Dice el verso 16, lo vuelvo a repetir: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, mis hermanos, qué lindo verdaderamente es entender esa parte, que Dios verdaderamente a veces permite las pruebas y las tribulaciones en nuestras vidas también para consolar a otros hermanos. Qué lindo es saber, mis hermanos, que podamos entender que las experiencias que nosotros pasamos pueden ayudar a otros también, a que nosotros podamos consolar y podamos también nosotros poder enseñar a los hermanos que hay verdaderamente consuelo de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1, verso 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros, dice, somos consolados por Dios. Entonces, cuando nos sintamos verdaderamente así, mis hermanos, busquemos en la palabra de Dios esas citas de consuelo que nos van a ayudar no solamente para sobrellevarlo de nosotros, también vamos a ayudar a otros hermanos a sobrellevar a través de la palabra de Dios y el consuelo que le podamos dar, citas bíblicas para que puedan ser consolados también. Él nos puede brindar, mi amado hermano, suficiente consuelo para poder vencer en las luchas de la vida. Como conclusión, cualquier persona que sufre, Job fue tentado a perder la fe en la vida, ¿sabían? En la eternidad y hasta en Dios. Pero en un triunfo de esperanza, mi amado hermano resistió la tentación siguiendo su ejemplo, el ejemplo del Señor. Nosotros también descubriremos el remedio para ese tipo de cosas que estamos viendo ahora, mi amado hermano, es mantener siempre la esperanza
basada en la fe y en las promesas de parte de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, te damos gracias, Señor, por esas palabras, Señor, que tú nos enseñas. Nos ayudas a entender, Padre, que no podamos y no tenemos que perder nuestra esperanza, porque realmente nuestra esperanza eres tú, Señor. Te ruego que tú nos fortalezcas y fortalezcas a los hermanos que están pasando por alguna prueba o tribulación, para que fortalezcan su esperanza en ti, en esos principios que hemos aprendido hoy. Gracias te damos, Señor. Bendice tu iglesia, bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios Altísimo me los bendiga y hasta la próxima.